Compartir, no sé qué. Vale, ahora ya estamos presentando, ya lo podéis ver. Voy a, pero lo tengo. Son una cremallera, lo que buscas es empezar a lavar. Eso es una de las leyes de Murphy, leyes fundamentales de Murphy, las conocéis, ¿verdad? Las leyes de Murphy, las conocéis. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Si en invierno te quitas el guante de la mano derecha para coger las llaves, está en el bolsillo izquierdo. Y tal, o sea, que siempre que se te caiga una tostada, se cae por el lado de la mantequilla hacia abajo. Esos son diversos corolarios de la ley de Murphy. Vale, en cuarto de eso tengo trabajo tema 7. Aquí mismo me vale. Bueno, a ver, estas son las instrucciones del trabajo. Primer ejercicio que hay que hacer. Una moto se encuentra detenida en un semáforo rojo. En el instante en que el semáforo se pone verde, la moto arranca con una aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado. En ese mismo instante, un coche que se encuentra a 4 metros por detrás de la moto circula con una velocidad constante de 5 metros por segundo. Dibujar las gráficas espacio-tiempo, velocidad-tiempo para ambos vehículos. Determinar gráficamente cuánto tiempo tarda el coche en alcanzar la moto, la velocidad de ambos vehículos en el instante en que se cruzan y comprobar analíticamente los resultados obtenidos. Y para eso os digo que utilicéis, vaya, en este, a ver, detalles aquí. Trabajo tema 7. En ese PDF no funciona el link, en este sí, no sé por qué. Y para este ejercicio os indicaba este link, esta simulación. Es una simulación de movimiento rectilíneo, donde podemos simular un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si os fijáis, aquí en la escala, esta escala que hay aquí va desde -4 hasta 12. Y este es el objeto que se mueve. Entonces, yo he adaptado los datos del problema para que se puedan hacer con esta simulación. Por ejemplo, ¿cómo simularía el movimiento de la moto? Voy a suponer que el origen está aquí en el 0, donde está el carrito ahora mismo, y ahí es donde está el semáforo. Entonces, para el instante t igual a 0, la posición son 0 metros, la moto está en el semáforo, la velocidad es 0, parte desde el reposo y con una aceleración de 2 metros por t por segundo al cuadrado. Le doy a iniciar y en el momento en que inicie, el carricoche este va a empezar a moverse como lo haría la moto. Le doy a iniciar y cada vez que le doy a anotar, están apareciendo ahí datos en función del tiempo de tiempo, posición, velocidad. Fíjate todos los datos que tengo. En el instante t igual a 0, posición y velocidad 0. En el instante t igual a 0,32 segundos, posición 0,1 metros, velocidad 0,64 metros por segundo. Y tengo toda esta tabla de datos que me permite hacer dos gráficas. Una, posición, que es la columna de la X, frente a tiempo. Represento y me va a salir. En este caso, como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, me va a salir una gráfica así, una curva hacia arriba. Y la otra, velocidad frente a tiempo. Y los datos los voy a sacar de esta simulación. Una vez que tengo ya los datos del movimiento de la moto, le doy a inicio, acepto porque borra todo, y voy a simular ahora el movimiento del coche. Y en las instrucciones os digo que el coche... este aquí. En el instante inicial estaba a 4 metros por detrás de la moto y que circula con una velocidad constante de 5 metros por segundo. Entonces, en la simulación, posición inicial del coche, -4. 4 metros por detrás de la moto. Velocidad, 5 metros por segundo. Aceleración, 0 porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Le doy a iniciar y de nuevo anotar. Y voy a ir anotando. Cada vez que le dé con el ratón aquí a anotar, va a registrar un dato de velocidad, posición, tiempo. Estoy un poco pendiente para tener datos más o menos a lo largo de toda la escala. Fíjate, el último lo he cogido a los 12 metros, que es al máximo que llega. Como es lógico, en este caso, fíjate, la velocidad siempre es la misma, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Pues aquí tenéis los datos para hacer la gráfica del coche. Si representáis las dos gráficas con la misma escala de tiempo, os va a salir la gráfica de la moto, la gráfica del coche
Y en los puntos en los que se cruce una gráfica con la otra, pues vais a tener los instantes en que el coche alcanza la moto, que salen 2. Como tenéis también las gráficas velocidad frente a tiempo, la podéis hacer, esta está chupada, para una raya horizontal. También podéis saber cuál es la velocidad de cada uno de los dos vehículos en ese instante. Porque os vais a la gráfica, miráis en la escala de tiempo, vais y medís la velocidad. O sea, de que se trata es de hacer el ejercicio gráfico, pero obteniendo los datos en vez de en un laboratorio con una simulación. Esto mismo se podría hacer en un laboratorio. Para representar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podríamos utilizar un plano inclinado. Un carricoche que baja por un plano inclinado, baja con aceleración. Tendríamos que andar ahí con tiempo, midiendo distancias, etcétera, etcétera. Y lo tenemos aquí con la simulación. Bueno, pues esto sería para el primero. El segundo es un movimiento de caída libre. De una altura de 50 metros se deja caer libremente un objeto de 2 kilogramos de masa. Al mismo tiempo se lanza verticalmente hacia arriba otro objeto de 3 kilogramos con una velocidad de 30 metros por segundo. Dibujar las gráficas altura-tiempo y velocidad-tiempo de ambos objetos. Pues entonces me voy a la simulación y en este caso la simulación es de movimiento vertical. El primer objeto, es que aquí hay que poner la masa. El primer objeto era de 2 kilogramos, si mal no recuerdo, ¿no? El primer objeto era de 2 kilogramos y se lanza desde una altura de 50 metros. Con velocidad inicial nula, pues me voy aquí, digo, objeto, 2 kilogramos. Altura inicial, aquí, 50 metros. 50 metros. El tiempo, aceleración, bueno, velocidad inicial, nada. Porque lo lanzo desde... lo dejo caer libremente, lo lanzo con velocidad inicial 0. Le doy a iniciar y de nuevo, cada vez que anoto, aquí tengo que estar muy rápido porque la cosa va a toda velocidad, ¿vale? Tengo en el instante t igual a 0 la altura y velocidad. Tiempo, altura, velocidad. Tiempo, altura, velocidad. Tiempo, altura, velocidad del primer cuerpo, que es el que he dejado caer de 2 kilogramos y he dejado caer libremente desde una altura de 50 metros. El segundo cuerpo era de 3 kilogramos y lo lanzo hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. Pues me voy a la simulación, digo inicio, ahora el cuerpo, efectivamente, voy a borrar. Esto evidentemente, una vez que hayáis hecho la simulación, le dais a una captura de pantalla y ya tenéis los datos. ¿Vale? Aceptar, inicio, el cuerpo es de 3 kilogramos, parte desde aquí, con lo cual la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 30 metros por segundo y ya está, porque el tiempo inicial no hay, o la altura inicial no hay ninguna. Lo he lanzado desde aquí. Velocidad inicial 0, inicio el movimiento. Y lo voy dando a anotar. Los valores iniciales no son adecuados para la experiencia. Disminuye la altura o la velocidad. ¿Cómo que disminuye la altura o la velocidad? No, a mí me pasó cuando lo hice que a la primera vez se da error, pero luego ya sí que funciona. Ahora. Es que no sé por qué no ha funcionado. Pero bueno. Y aquí vemos el movimiento que hace. Subida, bajada. Le voy dando a anotar, 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 anotar. Y lo tengo todo. Pues ya tengo los datos para hacer la gráfica. Como le he seguido dando, cancelo, ya está. Le doy un pantallazo, captura de pantalla, me voy a una aplicación, Excel o lo que sea, papel milimetrado, y hago la gráfica. Y resuelvo el ejercicio gráficamente. Lo mismo cuando las gráficas de posición frente a tiempo de los dos objetos se cruzan, es el instante en el que se encuentran. A qué altura se cruzan, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Eso lo hacéis gráficamente. Y luego lo comprobáis analíticamente. ¿Vale? Y es que el problema de movimiento circular es que no he encontrado ninguna simulación de movimiento circular que sirva para hacer algún problemilla. Entonces, bueno, pues he puesto uno de un disco, un tocadiscos, que gira 33 revoluciones por minuto. Sabéis que los tocadiscos ahora están otra vez muy de moda los vinilos. Hay gente que dice que el sonido del vinilo es no sé qué, está no sé cuánto. Cuando empezaron la digitalización, los compact disc, no, es que el sonido del compact disc es mucho más limpio porque es digital. Bueno, en fin, son modas. Bueno, pues en la época en la que había discos, había dos discos. Estaba el LP, disco de vinil normal, que son 30 centímetros de diámetro lo que tiene, y luego estaban los que llamaban los singles. El LP tenía el álbum completo, 2 caras, pues a lo mejor tenía 8 o 10 canciones por cada cara, bueno, no tantas. Y el single tenía una canción por cada cara, a lo sumo 2. Bueno, pues el LP gira a 33 revoluciones por minuto y el single gira a 45 revoluciones por minuto.
Esas son las velocidades o el estándar de velocidad. Bueno, pues este es un LP, un disco, tal, algunas chorradas de movimiento circular. Vale. ¿Te ha resuelto la duda? Hola. Sí, sí. Vale, me dirijo a los vivos. Vale, pues dicho esto, voy a iniciar, voy a contaros la ley de gravitación universal. Y esto lo voy a entroncar, Adrián, con la aceleración centrípeta, ¿vale? Ley de gravitación universal. Wow. Vale. Cuenta la leyenda, no es cierto, cuenta la leyenda que Isaac Newton estaba tranquilamente bajo un árbol y vio caer una manzana. Y hay incluso retorcimientos de la leyenda que dice que la manzana le dio en la cabeza. Y a partir de ahí se le ocurrió, felizmente, la teoría de la ley de gravitación universal, la teoría de la gravedad. Bueno, eso no es cierto. Pero sí es cierto que en la época de Newton, los científicos, en general, estaban o había un problema que no eran capaces de resolver, que era explicar correctamente el movimiento de los cuerpos celestes. Sabéis que las teorías sobre la composición del universo o el movimiento de los cuerpos celestes se han ido cambiando a lo largo de la historia. Originalmente, las teorías primitivas, pues basadas en la experiencia, parece lógico pensar o describían la Tierra como el centro del universo. Tú te levantas por la mañana, incluso el hombre primitivo ve que el Sol hace así y da la vuelta. O sea, y dice, bueno, pero si es este el que está dando la vuelta alrededor mío, ¿no? Es lógico pensar, ¿no?, que el centro del universo sea la Tierra. Esas eran las teorías geocéntricas, el geocentrismo, ¿no? Y además, pues muy acorde con la inspiración divina, porque claro, el hombre es el centro del universo, porque la creación divina, etcétera, etcétera. Algunos astrónomos egipcios ya estaban a favor de una teoría distinta, que era una teoría heliocéntrica, que ponía el centro del universo en el Sol, no en la Tierra. Algunos astrónomos egipcios bastante avanzados, dicho sea de paso. Lo que ocurre es que, pues ya después de la civilización egipcia muy avanzada en astronomía, la civilización griega avanzó mucho en otros conocimientos, sin embargo en astronomía no tanto. ¿Por qué pensáis? Que en astronomía no avanzó tanto, no avanzaron tanto los griegos. Porque no podían salir a la Los egipcios tampoco, pero avanzaron un montón en astronomía. ¿Por qué? Porque los griegos tendían a explicar muchos más sucesos por la voluntad de los dioses. Entonces son los dioses, el Olimpo, Zeus, tal, etcétera, 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 el que no sé cuánto. Los romanos desarrollaron una ingeniería tremenda, acueductos. El acueducto de Segovia está hecho sin cemento. Y miraré dónde está. No tiene cemento. Y fijaos dónde está el acueducto de Segovia. Sin embargo, en astronomía, pues también, un cero a la izquierda. En la época medieval ya no te quiero ni contar. Ahí como se te ocurriera decir algo en contra de que lo que vemos es la bóveda celeste, son, no sé. En fin. Hasta que llegó un señor llamado Copérnico, Galileo, Tycho Brahe, otro, ¿cómo se llamaba este de aquí? Ay, no me sale el nombre. Azarquiel, coño, si es el instituto aquí. Y empezaron a utilizar, pues por ejemplo, el telescopio, empezaron a observar, veían cosas raras, veían como, por ejemplo, los planetas, si observaban los planetas, no ya estrellas, sino planetas, observaban que en su movimiento, pues hacían una cosa rara porque giraban y daban la sensación de que en un momento dado volvían y luego volvían a coger su ritmo. Y entonces hubo quien pensó que realmente los planetas en la órbita lo que van haciendo es dando vueltas así. Entonces, claro, si yo lo miro, va avanzando, pero en un momento dado retrocede. Y entonces, una cosa rara, ¿no? Todo eso intentando justificar a toda costa que la Tierra seguía siendo el centro del universo.
Hasta que, pues, Galileo, Kepler, Copérnico, etcétera, empezaron a darle la vuelta a la tortilla y a pensar que no, que la Tierra no era el centro del universo, sino que el centro del universo era el Sol. Hoy sabemos que no lo uno ni lo otro, pero bueno, estaba más aproximado el Sol, sobre todo con la capacidad de observación que tenían ellos, ¿vale? Bien, entonces, en la época de Newton, pasaron unos cuantos años, un paradigma que todavía estaba por resolver era encontrar la relación matemática, la ley física, que explicara el movimiento de los cuerpos celestes. La Luna alrededor de la Tierra alrededor del Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hubo un pique muy, muy gracioso. A ver si encuentro, hay un capítulo, ¿conocéis la serie Cosmos? Hay dos versiones de la serie Cosmos, una muy antigua de Carl Sagan, esa es muy antigua, y otra bastante más moderna de un astrónomo, ¿cómo se llama? Joder, no me acuerdo, ¿no? Seth MacFarlane, creo que se llama. Bueno, pues tiene un capítulo muy chulo dedicado a este pique, contando un poco este pique que hubo en aquella época. Estaban Hubble, estaba Hooke y estaba Newton. Los tres estaban en Inglaterra, pertenecían a la Real Sociedad de Ciencias, de no sé cuánto y tal. El presidente por aquel entonces de la Real Sociedad de Ciencias era Hooke, de la ley de Hooke, de los muelles. Y Newton llevaba muchos años sin publicar absolutamente nada porque había tenido un pique tremendo con Hooke, porque Newton decía que Hooke le había robado sus descubrimientos sobre óptica. Lo cual, pues a lo mejor no estaba lejos de ser cierto. Y entonces se negó a publicar absolutamente nada. Estaba Hubble, por aquel entonces, el del telescopio. Hubble, por aquel entonces, pues dándole vueltas, ahí todos estaban pensando, a ver qué pasa, que no sé qué, que el movimiento de los cuerpos celestes, que tal, que patatín, que patatán, que no sé cuánto. Y se le ocurrió un día ir a ver a Newton. Oye, tal, es que no sé cuántos, es que patatín, es que Hooke dice que no... Bueno, un pique tremendo. Total, que al final Newton le dijo, bueno, pues si esto lo resolví yo hace años. ¿Y cómo que lo resolviste hace años? Sí, hombre, sí, esto lo resolví hace años. Pero enséñame los cálculos. Y, espérate, que lo tengo por aquí. Y bueno, pues igual, lo vuelvo a hacer y te lo mando. Y efectivamente lo había resuelto. Entonces ahí hubo un pique tremendo porque Hooke dijo que no, que el descubrimiento era suyo. Y entonces dije, no, o demuestras que es tuyo o te callas de una opinión de la vez. Total, el pique llegó hasta el punto de que cuando Hooke murió y Newton llegó a ser el presidente de la Sociedad de Ciencias, no sé cuánto tal, quemó el retrato que había de Hooke en la sociedad, es que no me acuerdo cómo se llama la sociedad esta británica, la Real Sociedad de Ciencias, no sé cuánto, en Inglaterra, ¿no? De todos los presidentes que ha habido a lo largo de la historia hay un retrato de Newton, de tal, pero de Hooke no, porque lo quemó Newton, y eso es cierto. Bueno, total, que Newton, observando, no porque se le cayera una manzana en la cabeza, sino observando el movimiento celeste, llegó a la conclusión de lo siguiente. Bueno, primero, os cuento los antecedentes, lo que se sabía. Kepler fue el primero. Kepler dijo que los planetas giran alrededor del Sol en una órbita que es elíptica. Es decir, si aquí está el Sol, la órbita que describe el planeta, pues voy a aprovechar que tengo esto aquí y lo voy a hacer. Esto de las pizarras digitales tiene su gracia cuando puedes aprovechar para hacer cosas de estas. Tacatá. Vale. En una órbita que es elíptica. Esto es exagerado el dibujo, ¿vale? Encontrándose el Sol en el foco uno de los focos de la elipse. Entonces, ahora, pues si tengo un planeta que gira alrededor del Sol, por ejemplo la Tierra, describiría esa órbita, ¿vale? Las órbitas son elípticas, son planas y además se cumple una curiosidad, que es que si yo cojo el movimiento de la Tierra entre este punto y este punto, taca, 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 ¿vale? Y, por ejemplo, la Tierra tarda en ir de aquí a aquí un tiempo t. En dar una vuelta entera, ¿cuál es el tiempo que tarda la Tierra? Un año. Lo que viene a ser un año, ¿no? Vale. Bueno, pues la segunda ley de Kepler lo que te dice es que si la Tierra tarda este tiempo en ir de aquí a aquí, tarda el mismo tiempo en ir de aquí a aquí. Porque dice que en tiempos iguales
el área barrida por el radiovector, es decir, lo que sería este área, esta superficie, en tiempos iguales es la misma. ¿Eso qué significa? Que cuando el planeta está por aquí, va más despacio que cuando está por aquí. Por aquí va más rápido. Es decir, el planeta iría por aquí despacio y aquí iría más rápido, aquí despacio, aquí iría más rápido, despacio, más o menos algo parecido a eso. Y además comprobó que se cumple una relación matemática que dice que el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio de la órbita. ¿Vale? Estas son las leyes de Kepler que se habían comprobado experimentalmente. Es decir, esto Kepler, a base de muchas observaciones, de tomar datos, dijo, es que se cumple esta ley. El cuadrado del periodo de rotación de tal, no sé cuántos, es directamente proporcional al cubo del radio. Y lo hizo pues mirando Júpiter, mirando lunar de Júpiter, mirando no sé cuánto, tal, y es una ley experimental. Pero no explica por qué se produce o se cumple esta relación, ni cuál es el tipo de fuerza que está haciendo que esto gire en este sentido. Esto sí que fue Newton. Entonces, Newton, para explicar el movimiento de los planetas, bueno, para explicar, se le ocurrió explicar el movimiento de los planetas diciendo que o estableciendo lo que se llama la ley de gravitación universal, que viene a decir lo siguiente: dos objetos cualesquiera, o los cuerpos, todos los cuerpos, solo por el hecho de tener masa, se atraen entre sí. Solo por el hecho de tener masa, se atraen entre sí. Con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. No sé si os sonará haber oído esto en alguna ocasión. Lo que viene a decir es que la fuerza de atracción gravitatoria es igual a una constante G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, multiplicada por el producto de las masas y dividida por el cuadrado de la distancia que las separa. Esta es la fuerza de atracción gravitatoria que se ejercen dos masas entre sí, solo por el hecho de tener masa. No hace falta nada más. Solo por el hecho de tener masa, los cuerpos se atraen. La mesa os está atrayendo a vosotros. Vosotros os atraéis entre vosotros mismos. El bolígrafo te atrae. Tú atraes al bolígrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente todas esas fuerzas están existiendo ahora mismo y están aquí. Lo que pasa es que son tan poco intensas que no las notamos. ¿Por qué son tan poco intensas que no las notamos? Pues la explicación está en, bueno, aparte de la propia naturaleza de la fuerza, ¿no?, en esta constante de proporcionalidad. G, que es la constante de gravitación universal. La constante de gravitación universal. Vale, en unidades del sistema internacional, vale 6,67 por 10 a la menos 11. O sea, fijaros, 10 a la menos 11. 10 ceros y un 1. Es tan pequeño que, a no ser que los objetos tengan masas enormemente grandes, no se nota esa atracción de tipo gravitatorio. ¿En qué unidades tiene que estar esto? Pues si esto es fuerza y tiene que estar en Newton, esto es masa, estará en kilogramos, estas estarán en kilogramos, la distancia en el sistema internacional estará en metros. Bueno, pues para que el producto de todo esto me salga Newton, G tiene que ser Newton, metro cuadrado, dividido por kilogramo al cuadrado. Porque si yo cojo Newton, metro cuadrado, dividido por kilogramo al cuadrado, y divido por metros cuadrados con metros cuadrados, se me va. Y aquí kilogramo por kilogramo es kilogramo cuadrado abajo con kilogramo cuadrado arriba se me va. Y me quedará Newton. ¿Vale? Esas son las unidades. Para que os hagáis una idea. Por ejemplo, dos personas que pese uno cuya masa, perdón, lo que pese,
uno que tenga 80 kilogramos y otro que tenga 60 kilogramos. ¿Con qué fuerza se atraen si están separados entre sí 1 metro? Pues vamos a suponer masa 1 igual 80 kilogramos. Masa 2 igual 60 kilogramos. Distancia, vamos a suponer 1 metro. ¿Cuál sería la fuerza? ¡Ping! Fuerza sería 6,67 por 10 a la menos 11. Masa 1, 80. Masa 2, 60. Distancia, 1 al cuadrado. ...6,67 por 10 a la menos 11 por 80 por 60. Total, 3,2 por 10 a la menos 7 newton. 3,2 por 10 a la menos 7 newton. Bastante pequeña, ¿no? Esto si lo repones en esto, pues sería 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 32 newton. Es decir, prácticamente despreciable. Por eso no notamos esa atracción gravitatoria. No la notamos así. Ahora, ¿qué ocurre cuando al menos uno de los dos cuerpos tiene una masa considerable? Por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los dos cuerpos es la Tierra? Uno de los dos cuerpos es la Tierra y el otro cuerpo es este hombre, esta persona de 80 kilogramos que está en la superficie de la Tierra. Es decir, la distancia de él al centro, cuando se habla de distancia en gravitación, son de centro a centro. Es el radio terrestre, que son 6.370 kilómetros, ¿vale? Y la masa de la Tierra era de 5 por 10 elevado a 28. Te lo voy a decir rápidamente. Porque ya que tengo esto aquí, exámenes PAEG de física. Voy a buscar algún examen de física de junio de 2008, a ver si hay algún problema de gravitación. Esto es lo que os podéis esperar en la PAEG. Estos son exámenes de PAEG. Masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Estos son exámenes de PAEG, de prueba de acceso a la universidad. Ahora se llama EBAU, antes se llamaba PAEG, pruebas de acceso a las enseñanzas de grado, y antes se llamó PAU, pruebas de acceso a la universidad, y antes se llamó selectividad, pero total, al final es lo mismo. Vale, estos son exámenes de EBAU, este es del año 2008. ¿Es obligatoria el examen de física? Para acceder a la universidad, sí. Si no quieres acceder a la universidad, no. Si quieres acceder a la universidad, sí. Es obligatorio y son 3 días en los que haces 6 exámenes. Puedes hacer hasta 3 exámenes en un solo día. Depende de cómo te toque. Porque sabéis que hay una fase general donde hay un examen de matemáticas, otro de lengua, otro de historia y otro de la primera lengua extranjera. Esa es la fase general. Y luego en la fase específica depende de lo que tú te hayas matriculado. Pero son otros 2 exámenes más. Te matriculas de 2 asignaturas. Puedes hacer, por ejemplo, si vas a estudiar una ingeniería, pues te matricularás a lo mejor de física y de dibujo técnico. O si vas a hacer biomédicas, de biología y de química, tal. Bueno, en fin, esto es un examen de física, de PAEG o de BAU, o llamadlo como queráis. Lo que quiero, la masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24. Ya la tengo, era lo que quería. Masa de la Tierra. Masa de la Tierra igual 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Entonces, ¿con qué fuerza atrae la Tierra a este tiparraco? Pues la fuerza será igual a G por la masa de la Tierra por la masa del tiparraco partido por el radio terrestre al cuadrado. 6,67 por 10 a la menos 11. Masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24. Radio de la Tierra al cuadrado, en metros. Ya, ahora lo pongo.
6,37 por 10 elevado a 24, por 10 elevado a, son 6.370, 6,37 por 10 elevado a 6 metros, porque son 6.370.000 metros, esto al cuadrado, y esto, me falta el 80, ¿vale? 80. Pero si vosotros cogéis y hacéis todo esto, eso sale 9,8. ¿Os suena? Sí. G minúscula. La aceleración de la gravedad en la Tierra. 9,8. Si hacéis todo eso sale 9,8. 9,81, no sé cuántos, tal, con todos los decimales habidos y por haber. Pero bueno. Es decir, la fuerza con la que la fuerza de atracción gravitatoria con la que la Tierra atrae a los cuerpos que están en su superficie es lo que llamamos peso. ¿Vale? Y por eso el peso es m por g. A esto, a todo esto, a esto lo llamo g. En segundo de bachillerato lo estudiaréis con más detenimiento los que hagáis física. Eso es lo que se llama realmente la intensidad de campo gravitatorio terrestre. Adrián lo está calculando, porque no me lo crees, pero te sale con todos los decimales habidos y por haber. 6,67 por 10 a la menos 11 por 5,98 por 10 elevado a 24 dividido por 6,37 por 10 elevado a 6 al cuadrado. Sale 9,829878576. Y eso, pues lo multiplicas por 80 y entonces ya te queda una fuerza de atracción, un peso de 786,39 newton. 786,39 newton. Tacatá. Vale, esto es lo que dice la ley de gravitación universal. Ahora, ¿cómo explica entonces el movimiento de los cuerpos? Bueno, ya lo habéis visto, algunos lo habéis comprobado físicamente, que cuando un objeto se mueve con un movimiento rectilíneo y de repente aparece una fuerza que tira de él hacia un centro, ¿qué es lo que hace? Se pone a dar vueltas. Pues eso es lo que le pasa a los planetas. Los planetas, en las órbitas realmente son elípticas, pero casi son circulares. O sea, esto es un dibujo exagerado. Casi un círculo sería bastante más aproximado, porque tiene una excentricidad de 0,99 no sé cuánto. Cuanto más se aproxime a uno la excentricidad, más parece una circunferencia. O sea, realmente el movimiento de un planeta se parece más a esto. Es decir, yo tengo aquí el Sol y el planeta describe alrededor del Sol órbitas que son prácticamente circulares. De hecho, a la hora de hacer ejercicio, se consideran, para simplificar las cosas y para no complicar la vida, se considera que son circulares. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, tengo el Sol y aquí tengo la Tierra. El Sol atrae a la Tierra con una fuerza de atracción de tipo gravitatorio, que es la que hace que la Tierra se mueva alrededor del Sol. Esta fuerza es la fuerza gravitatoria. Pero, como la Tierra describe un movimiento, este sería el radio de la órbita de la Tierra, como la Tierra describe un movimiento circular uniforme alrededor del Sol, entonces resulta que la fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta. Una fuerza centrípeta. La fuerza gravitatoria, de acuerdo con la ley de gravitación universal, es igual a G, sería G por la masa del Sol, por la masa de la Tierra, dividido por el radio de la órbita al cuadrado. Ese sería el radio de la órbita terrestre. Eso es lo que dice la ley de gravitación universal. Y ahora, la fuerza centrípeta, joder, de vez en cuando esto hace un garabato. La fuerza centrípeta es igual a masa de la Tierra, como es en la Tierra, masa de la Tierra por la aceleración centrípeta. ¿Y cuánto vale la aceleración centrípeta? V cuadrado partido por R. Sería masa terrestre por velocidad orbital al cuadrado partido por el radio. Radio de la órbita.
Bueno, pues para explicar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Es decir, G por la masa del Sol, masa de la Tierra, dividido por el radio de la órbita al cuadrado, tiene que ser igual a la masa de la Tierra por velocidad orbital al cuadrado partido por el radio de la órbita. Fijaos en un detalle. Masa de la Tierra y masa de la Tierra se me van. Se me van. Este cuadrado de aquí con este radio se me va. Y de ahí puedo calcular la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol como la raíz cuadrada de G por la masa del Sol partido por el radio de la órbita. Es decir, cualquier objeto que se encuentre a la misma distancia del Sol que la Tierra se moverá o girará alrededor del Sol con la misma velocidad que la Tierra. Y tardará un año en dar una vuelta. Tardará un año en dar una vuelta. Vale. Sabemos del movimiento circular uniforme que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio y que la aceleración centrípeta también la puedo poner como masa de la Tierra por omega cuadrado por el radio de la órbita, ¿verdad? Aceleración centrípeta v cuadrado partido por r, omega cuadrado por r. Y omega es 2pi partido por el periodo. Entonces lo puedo poner como masa de la Tierra por... También lo puedo poner como masa de la Tierra por 2pi partido por el periodo al cuadrado. Y esto por el radio de la órbita. Si ahora, en vez de igualar esto a esto, igualo esto a esto de aquí, es decir, en vez de igualar con este, igualo con este, voy a tener una expresión muy parecida, es decir, voy a decir G, masa del Sol, masa de la Tierra, dividido por el radio de la órbita de la Tierra al cuadrado, es igual a, un segundo que termino, masa de la Tierra por 2pi partido periodo, radio de la órbita. Esto al cuadrado. Masa de la Tierra y masa de la Tierra se me va. Un segundo que termino. Este radio lo paso aquí. Y me quedaría G por la masa del Sol partido por el radio de la órbita al cubo es igual a 4pi cuadrado partido por periodo al cuadrado. Si ahora paso el periodo aquí y todo lo demás al otro lado, me queda lo siguiente. Periodo al cuadrado es igual a 4pi cuadrado partido por G por la masa del Sol, radio orbital al cubo. 4pi cuadrado. ¿Cómo era la tercera ley de Kepler? Ley experimental. El cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Porque esto es una constante. La masa del Sol es constante, G mayúscula es una constante. Es decir, la ley de gravitación universal también explica el periodo de... Vale, mañana hablamos de cómo esto me sirve para explicar la altura de lo que se llama la órbita geoestacionaria. Ahí está. Venga, hasta luego. Dejo de grabar.